Bueno, hace un momento no se notaba esta parte, ¿no? De acá, ¿ya? Entonces, repito, ¿ya? Esto es el símbolo de la resistencia. Puede estar en esta forma o en esta forma de acá, ¿ya? Esto es el circuito más sencillo para poder mostrarles la ley de Ohm, ¿no? Una fuente de voltaje puede ser una pila, una batería, qué sé yo, ¿ya? Y esto es una resistencia, pues, ¿ya? El trabajo de la resistencia simplemente es el de oponerse a la corriente. Eso es una resistencia, ¿no? Bueno, entonces, esto es el circuito más sencillo que ustedes van a poder ver. Y cuando esta fuente de voltaje, una línea es cortita y la otra línea es más larga, eso simplemente denota la polaridad que tiene la fuente. Uno tiene menos y el otro tiene más. Si ustedes agarran una batería, por ejemplo, una batería tiene polaridad, ¿no? Tiene más y menos, ¿no? Si ustedes agarran una pilita simplemente cuando ustedes ven, entonces tiene un menos y tiene un más, ¿no? Eso es lo que representa esto de acá, ¿ya? Y en este sentido va a fluir la corriente. Entonces la ley de Ohm lo único que indica que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Esto de acá representa la ley de Ohm. En su forma más sencilla que se pueda les estoy tratando de explicar. Esta B tiene unidades de voltios, puede ser 10 voltios, 20 voltios, 30 voltios, qué sé yo. Esta R representa las unidades que tiene esta R representa todas las unidades que tienen ohmios, ¿no es cierto? Pues 20 ohmios, 10 ohmios, 1 kilo-ohmio, qué sé yo. Esta I representa la corriente y tiene unidades de amperios, ¿no? 20 amperios, 10 amperios, 1 miliamperio, 2 miliamperios, qué sé yo, ¿no? Estamos en la parte de resistencias en serie. En las resistencias en serie, bueno, esto es entonces las resistencias que están en serie, ¿no? Esto les decía. Si yo aplico una diferencia de potencial entre los puntos A y B, ese potencial está distribuido en cada una de las resistencias. Entre el voltaje entre A y B va a ser simplemente la suma del voltaje 1, voltaje 2 más voltaje 3, ¿no? Por la ley de Ohm, el voltaje entre el punto A y B, el voltaje en acá, simplemente va a ser resistencia por corriente. El voltaje es resistencia por corriente. El voltaje es resistencia por corriente. Pero entre el punto A y B, de todas estas resistencias, solamente va a haber una única resistencia. Esa única resistencia se llama resistencia equivalente. La corriente que está circulando sigue siendo la corriente I, ¿no? El voltaje 1, en esta parte de acá, simplemente voltaje es resistencia por corriente. La resistencia 1 y la corriente que circula, I. Lo propio pasa en el voltaje 2, lo propio pasa en el voltaje 3. De aquí podemos decir que la resistencia equivalente, que se llama también resistencia total, ¿no es cierto? Va a ser factorizo la corriente y me va a quedar resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, ¿no? De aquí las corrientes se cancelan. Entonces la resistencia equivalente simplemente es resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, ¿ya? Cuando las resistencias están conectados, cuando las resistencias están conectados en serie, ¿cómo encuentras la resistencia equivalente? Simplemente sumando cada una de las resistencias. Eso es la resistencia equivalente. De todas estas resistencias va a salir una única resistencia. Una única resistencia. ¿Cómo se calcula? Simplemente sumando las resistencias. En forma matemática se puede anotar que la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de un I igual, en este caso hay tres resistencias, de un I igual a 1 hasta 3, ¿no? De todas las resistencias R sub I, ¿no? Esto sería otra forma matemática de poder expresar la resistencia equivalente. Pero en términos más sencillos, la resistencia equivalente simplemente se encuentra sumando cada una de las resistencias cuando las resistencias están conectadas en series. Y cuando las resistencias están conectadas en serie, hay una única corriente que circula. Y en cada resistencia hay una diferencia de potencial, ¿no? Más adelante esto se va a poder calcular, ¿no? Y se va a poder demostrar también. Bueno, eso es en cuanto a las resistencias que están en serie, ¿no? Ahora vamos a hacer un poco de las resistencias que están conectados en paralelo. Vuelvo a repetir, esto es la ley de Ohm, ¿no es cierto? Esto es el circuito más sencillo que tú vas a poder ver.
Cuando la fuente tiene esta polaridad, el signo menos y el signo más, siempre la corriente va a circular en ese sentido, ¿no? Y por acá va a venir la corriente, ¿no? Y por acá también hay una diferencia de potencial, ¿no? Entonces, cuando están conectados varias series, varias resistencias, hay que ver si está conectado en serie o en paralelo, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ahora vamos a conectar las resistencias en paralelo y vamos a ver cómo nos va en eso, ¿no? Entonces colocamos un nuevo subtítulo y decimos resistencias en paralelo. Cuando las resistencias están conectadas en paralelo, tienen esta forma de acá, ¿no? Por acá va a haber una resistencia, por acá dos y por acá tres. Ya, ahí está. Y por acá puede tener una fuente de alimentación. Ahí está la fuente de alimentación, ¿no? Va a tener un voltaje, ¿no? Este es menos y esto es más, ¿no? Está en este sentido. Bien. Entonces nosotros vamos a indicar lo siguiente. Por acá viene, por acá viene una corriente, ¿no? Por acá va a venir una corriente que va a estar yendo en este sentido, esta corriente I. Cuando la corriente I llega a este punto de acá, fíjense, va a llegar a este punto, por aquí va a venir una parte de esta I y otra parte de esta I. Entonces por acá va a circular. Vuelvo a repetir, cuando la corriente va a llegar a este punto, se va a distribuir en este alambre y en este alambre. Esta I se va a distribuir en este alambre y en este alambre. Por aquí va a haber una corriente 1, le vamos a llamar, y cuando va a llegar en acá la corriente por acá, también va a haber otra corriente que se va a llamar corriente 2 y por acá también va a existir otra corriente que va a ser la corriente 3, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir, esta corriente I es simplemente va a ser la suma de la corriente 1, la corriente 2 más la corriente 3, ¿no? Esta I total va a ser la suma de las corrientes que está en cada una de las resistencias. Esto es la resistencia 1, esto es resistencia 1, esto es resistencia 2 y esto va a ser la resistencia 3 y esta, ¿no? Entonces, nuevamente por la ley de Ohm hemos dicho que es voltaje igual resistencia por corriente. Entonces, la corriente va a ser esta R que multiplica pasa a dividir, ¿no? Entonces, esta I es la corriente total, lo mismo que hace rato hemos dicho, ¿ya? Lo mismo que hace rato. Entonces, esta I es voltaje sobre corriente. El voltaje, este voltaje de acá, sobre la resistencia, pero va a ser resistencia equivalente. De todas estas de acá va a haber una única resistencia, a eso se llama resistencia equivalente. Entonces la corriente 1, también la corriente 1 va a ser, voltaje. ¿Qué voltaje va a ser? Este voltaje se va a distribuir entre cada uno de estos, va a ser el mismo. Si es 20 voltios, aquí 20 voltios, 20 voltios, 20 voltios, cuando las resistencias están conectados en paralelos. Entonces esto va a ser el mismo voltaje que hay sobre la resistencia 1. Lo propio aquí, voltaje sobre la resistencia 2 más voltaje sobre la resistencia 3. Entonces en este punto de acá, vamos a decir voltaje sobre resistencia equivalente, va a ser igual, factorizamos el voltaje y me va a quedar 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, ¿no? Entonces se eliminan los voltajes, entonces 1 sobre resistencia equivalente simplemente va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos encontrar la resistencia equivalente, cuando las resistencias están conectadas en paralelo, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sumar sus inversos, ¿no? Cuando están conectados en paralelo, sumar sus inversos, como están aquí. Cuando están conectados en serie, sumarlos directamente para hallar la resistencia equivalente. Y en la resistencia equivalente, entonces el voltaje es el mismo en cada resistencia. Mientras cuando están conectados en serie, el voltaje son diferentes, ¿no? Entonces,
Cuando están conectados en paralelo, no hay una única corriente. La corriente total se distribuye en cada una de las resistencias, ¿no? Eso es lo que indica resistencias en serie y resistencias en paralelo. Ahora hay evidentemente circuitos eléctricos para poder simplificar. Eso les voy a indicar en el siguiente video, ¿ya? Bueno, entonces no se olviden acerca de cómo proceder con las resistencias en serie y cómo proceder con las resistencias en paralelo, ¿no? Esto es la fórmula de las resistencias que están en serie y esto es la fórmula de las resistencias que están en paralelo. Ya, bueno, entonces van a leer un poquito más acerca de resistencias en serie, resistencias en paralelo. Esto les va a servir para su formación de física 3, ¿no? Cuando ustedes van a realizar el curso de física 3, necesitan saber, ¿no? Esto de acá. Entonces, aquí les explico un poco, ¿ya? Para cuando haya corriente, quiere decir que los electrones ya no están quietos, sino los electrones están en movimiento, ¿no? Por eso produce una corriente. Falso, lo que he indicado falso. Eh, imagínense ustedes que cada uno de estos son los electrones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay corriente? Nosotros hemos estudiado la parte de electrostática, ¿no? Cuando los electrones estaban quietos, no se movían. Pues ahora, estos electrones, este electrón le choca a este le choca a este le choca a esto. Eso produce un movimiento aparente de los electrones, pero no se mueven los electrones, simplemente están vibrando los electrones, motivo por el cual se produce una corriente. En una gran cantidad de libros, y ustedes van a ver videos, dice que los electrones se mueven, por eso se produce una corriente. Está mal, pues está mal, ya está mal. Ya. Lo único que hace simplemente, este electrón vibra, le empuja a este otro vibra, le empuja a este vibra y le empuja a este. Ese es el motivo por el cual se produce una corriente, no que los electrones se estén trasladando. ¿Ya? Bueno, pero eso es una idea más abocado a la parte física, ¿ya? Lo que nosotros en ingeniería necesitamos resolver problemitas, necesitamos conocer una idea más o menos cómo funciona un circuito eléctrico. Entonces nos estamos basando en eso, ¿no es cierto? Se habla mucho de las resistencias en serie, esto es fórmula, esto es la forma de proceder. A mí me sería muy fácil simplemente darles la fórmula, ¿no? Para que encuentren la resistencia equivalente, simplemente se suman cuando están en serie. Cuando están en paralelo son sus inversos. Estas son las fórmulas, yo les podría haber dado directamente, ¿no? Pero hemos hecho una deducción y ver cómo funcionan circuitos, resistencias en serie y resistencias en paralelo.